Muy bien, entonces reitero mis buenas tardes para todos los presentes. Estábamos poniéndonos en ambiente, escuchando un poco de esta canción tan emblemática que tiene ciertos prejuicios pues contra la conquista, inclusive con el video que le pusieron, pero que tiene también la esencia de la crítica a la situación injusta que justamente la novela de Mundo Sánchez Ajeno denuncia, ¿no? De eso estuvimos hablando en la clase. Eh, ¿Qué tal, Fernando? Me está saludando Fernando Canaza, también te saludo. A todos los presentes los estoy saludando también. Entonces, vamos a continuar, no empezar el tema, porque lo tenemos desde hace ya un par de semanas, el tema de la novela El mundo Sánchez Ajeno. Hoy día corresponde estudiar y los espacios, ¿ok? Entonces, estamos en semana 12, ¿ok? Estamos en semana 12, es lo que nos corresponde, los personajes y espacios en el mundo Sánchez Ajeno. Vamos a estudiar entonces estos dos aspectos y yo quiero que ustedes recuerden, por favor, acuérdense los personajes, podemos hacer preguntas, debates, pero antes de todo, lo que me interesa es saber si terminaron la novela, ¿no? O sea, esto ya, estamos ya en la segunda clase, ya debemos decir verdadero o falso, si la terminamos. Hola Andrea, ¿qué tal? A ver, ¿listo? ¿Es verdadero o falso que terminaste la novela El mundo Sancho y ajeno? Terminarla, no que, profe, me falta una página, no, ya terminaste, no. Y el que me dice falso, bueno, supongo que está por acabar, ¿no? Ya ha tenido dificultades, pero ya tampoco es que es un pecado, ¿no? O sea, sí lo es, pero no tan grave. Te vas al purgatorio nomás, no al infierno. Y tan poquitos, nadie más me hace caso. Miren, solamente han votado Alexander, Ariana, Luciana y Joseph, nadie más. Y el resto no voten, pues, jóvenes, ¿qué pasó? Nadie más. El resto creo que se ha equivocado de curso. Uy, qué mal. En fin. Ajá, están comentando. No me sale. Hola Juan José Mesa, ¿qué tal? ¿No te sale? Qué raro. Qué extraño. Bueno, en fin, ahí está la proporción. Algunos han dicho que sí, otros que no. Seguimos. Muy bien. Vamos a repasar y a verificar. Tenemos tres tipos de personajes según el grado de relevancia, ¿no? Tenemos el personaje principal, los secundarios y tenemos también los incidentales o episódicos, ¿ya? Bueno, de esto hemos hablado ya en una clase pasada. Hoy día nos corresponde como que tomar el ejemplo, ¿no? De esto, ejemplificar con el mundo Sánchez ajeno. Según el grado de relevancia, tenemos personajes principales. En este caso tendríamos pues, a Maki. Maki es el personaje importante, principal, porque él es, alrededor de él se forman las demás personajes, los demás performances de los personajes. El mismo Álvaro Amenábar se enfrenta a Maki y Fiero Vázquez aparece como un apoyo, ¿no es cierto? Que sería el secundario, complementario, ¿verdad? También podría ser el complementario o también contradictorio, ¿no? Porque Álvaro Amenábar podría ser secundario desde el punto de vista que se enfrenta a Maki. ¿Se dan cuenta? ¿Qué otros personajes secundarios se les ocurre? Personajes que complementan porque apoyan o van a estar en contradicción con Maki. Ya no vale que me indiquen el Fiero Vázquez o también Álvaro Amenábar, ¿no? Que ambos sabemos que son secundarios. ¿Qué otros personajes secundarios se les ocurre a ustedes? A ver. No tanto Fernando Canaza, puede haber varios personajes principales, pero sobre todo si no coinciden en el mismo momento, ¿no? Por ejemplo, Maki muere en la parte más o menos media de la novela y entra Benito Castro, ¿no? Como personaje prácticamente principal, porque a la muerte de Maki, él toma el rol de que tenía Maki antes como líder de la comunidad. Claro, Fernando Canaza tiene razón. Puede ser que Benito Castro sea un secundario que continúa, complementa lo que está haciendo Maki, o puede ser que lo reemplaza como principal. Bien podría ser. Ambas opciones para mí son válidas. Pero mencionen a otro, pues ya no vale Benito, no vale como secundario, no vale ni Benito, no vale Fiero Vázquez, ni vale tampoco Álvaro Amenábar. Tiene que ser otro porque
que no sea incidental, ¿no? Porque incidental, por ejemplo, es Bigma Ruiz. Bigma Ruiz es incidental porque solamente aparece en un momento como abogado, ¿no? Pero no llega a tener un protagonismo más allá o a complementar al personaje de manera continua. Mardoqueo, bueno, hay un montón de incidentales, ¿no? Mardoqueo, por ejemplo, es incidental, sin lugar a dudas. Se me ocurren varios incidentales, ¿ah? Me acuerdo mucho el abogado que ayuda a Maki cuando está en prisión, Maki, el que le ayudaba. ¿Se acuerdan de él? Él también es incidental. También el herrero valiente que quiso ser testigo y no pudo al final porque lo enredaron en una gresca, también él es un incidental, ¿no? Sí, pues Javier Quito, la mayoría son incidentales. Aunque también hay personajes que no son ni siquiera incidentales, que se les menciona, pero nunca llegan a ser nada importante, ¿no? Entonces sí me entienden. Correa Zavala, claro, Correa Zavala, muy bien, Fernando. Augusto Maki. Augusto Maki es incidental, Javier Quito, porque, perdón, Fernando, porque Augusto Maki aparece en ciertos momentos y su acción principal es cuando llega a ser espía en la hacienda de Humay, ¿no? Cuando hace de espía, tipo agente secreto, entra, mata un perro en una pequeña lucha y logra escapar, ¿verdad? Y se convierte en un tipo de espía de alto nivel. Es incidental. Otro personaje interesante es Nasha Shuro. Nasha Shuro también calificaría como o desaparece, tiene un rol que es tratar de enfrentarse al Álvaro Menábar, ¿verdad? Ah, ya, te refieres a Augusto Maki. Lo que pasa es que Augusto Maki no complementa a Rosendo, a su abuelo, durante toda la novela. No es episódico, aparece hasta como tú mencionas dos veces, ¿no? Su historia en la selva al final, pero primero también cuando llega a ser un día en May. No tiene una continua relación con Maki, que está todo el tiempo apoyando o en contra de Maki, como si es el caso de Álvaro Amenábar, que está a favor, ¿no? A ver, sigamos. Por otro tenemos el tipo de personajes según el nivel de complejidad. Sabemos que un personaje simple es un personaje totalmente predecible, le llamamos personaje sí, Doroteo Quispe. A ver, en este de personaje simple se le llama también personaje plano, y esto viene del latín, que es, pero del latín, del italiano, ¿no? El personaje simple es también llamado personaje plano porque esto viene del italiano piano. Piano significa lento, ¿ok? Lento, de desarrollo bastante escaso. El personaje simple solo revela una faceta de su existencia, no tiene mayor profundidad, ¿no? Por ejemplo, Melba Cortés aparece como un personaje simple, solamente aparece una dimensión de ella. A ver, ¿se acuerdan ustedes quién es Melba Cortés? A ver, ¿cuántos alumnos tenemos para que se acuerden quién es? Tenemos, ¿cómo se sabe eso? Por lo menos tenemos unos 20 alumnos, ¿ah? Claro, la amante. Bueno, decimos la pareja, la esposa. Tienes razón, la amante es mujer muy ambiciosa, muy bonita, que es seducida por el dinero de Álvaro Amenábar y ella es uno de los aspectos claves en la traición que va a tener Bismarck Ruiz con la comunidad, porque al principio Bismarck Ruiz quería ayudarlos, ¿verdad? Pero luego, cuando ya le ofrecen dinero, esta chica le dice, vamos a ir de vacaciones a Lima, que las playas están bonitas, que voy a poner un bikini para ti. Ok, el último no lo dijo, pero de entender, ¿no? Y entonces Bismarck Ruiz dice, bueno, abajo la arriba el dinero, la molicie y hacerle el gusto a amante, ¿no? A mi chica, ¿no? Bismarck Ruiz. Claro, es una mujer ambiciosa y punto, que solamente ve la comodidad, no le interesa nada más. Claro, es que sí tiene esposa, pero bueno, ya tú sabes, ¿no? No había, la esposa me parece que no aparece o la menciona un par de veces nada más. ¿Hay 24? ¿Cómo 24 qué, Andrea? Ah, 24 alumnos, claro, hay 24 chicos y ya Fernando Canasa se acordó de quién era.
Melba Cortés. Un personaje complejo es Benito Castro. Benito Castro es un personaje complejo porque no es tan fácil de predecir. Él demuestra muchos aspectos de su personalidad a lo largo del desarrollo de la obra. Sí, Fernando, tienes razón. Melba Cortés, por ejemplo, puede ser una mujer muy compleja, pero no lo demuestra en la obra, pues. En cambio, Benito, al principio aparece como un personaje ávido de aprender, aparece como alguien humilde que desea aprender. Por eso es que cuando sale de la comunidad tiene deseos nuevas. Y vaya, pero en la parte final de la novela se presenta como un líder, un hombre de que lleva a su comunidad al enfrentamiento final. Y eso demuestra una personalidad que no demostró al principio. Por eso su carácter es bastante, tiene bastantes aspectos que revisar. A ver, quiero que ustedes me propongan un personaje simple más y otro complejo más que ustedes hayan detectado. Maki complejo. Podría ser, sí, podría ser, porque vemos de Maki su aspecto que tiene superstición, con la serpiente, con las peñas. También vemos su aspecto como hombre que se presenta de manera muy sincera a defender a su... También vemos su liderazgo y su, digamos, su manera rotunda de ser cuando lidera perfectamente la asamblea y sin tener que levantar la voz o imponer actos, digamos, autoritarios, logra mantener como un líder muy eficiente también. Y también como un hombre humilde a veces. Hasta un hombre sacrificado, cuando manda a su nieto a Umay a una misión suicida, también demuestra su desprendimiento, ¿verdad? Y tú no te imaginas que él es capaz de prácticamente mandar a sacrificio a su nieto, porque pudo haber muerto el chico ahí y lo hace, ¿no? O sea que él es un personaje complejo, Rosendo Maki. El Fiero Vázquez. Claro, el Fiero Vázquez puede demostrarse tierno con su pareja, Casiana, puede demostrarse un hombre muy astuto, muy hábil, muy valiente también, al querer enfrentarse a las autoridades por el bien de la comunidad. También puede ser considerado el Fiero Vázquez personaje complejo. ¿Y qué piensan ustedes de Álvaro Amenábar? ¿Lo ven complejo o lo ven simple? El gran Álvaro Amenábar. Personaje complejo. Ujú. Sí, pues, porque Álvaro Amenábar siempre se demuestra como ambicioso, ¿no? Aunque a mí hay una parte en que Álvaro Amenábar me hace pensar en cierta complejidad, pero no mucho, cuando explica el motivo por el cual él considera que los hechiceros no pueden hacerle daño a ciertas personas, por ejemplo a él, porque él dice que al no creer en ellos, al no tenerles miedo, no pueden embrujarte, ¿no? Eso demuestra un conocimiento de cómo funciona la brujería, ¿no? Y hechicería, y lo hace inmune prácticamente, porque Nasia Shuro, que es una legendaria hechicera, no le puede atrapar el ánima, por ejemplo. Eso es interesante en él, ¿no? Pero de ahí no tiene mucho más. Y lo que pasa es que Álvaro Amenábar se expone bastante en toda la novela y vemos poca complejidad en él. Hay poco. A ver, ok. Vamos ahora con estático. Los personajes son estáticos cuando no se transforman, cuando mantienen su perfil toda la obra. Por ejemplo, Álvaro Amenábar, desde que empieza hasta que termina la obra, es un codicioso, inescrupuloso, abusivo, violento, lo peor, ya está. En cambio, Demetrio Sumayacta, por ejemplo, sufre conductas y cambios. También lo sufre Benito Castro, desde el principio, cuando cuenta su historia, cuando sale de Rumi, cuando es un jovencito, hasta que muere peleando por su comunidad, ¿no? A ver, ¿quién era Demetrio Sumayacta? ¿Se acuerdan, no? Y saben que es de la comunidad de Rumia, pero ¿cuál era su rol? Bueno, artista, más, pues, ¿no? Era músico, claro, era músico. Pero ¿por qué decimos que es dinámico? A ver, modifica sus conductas. ¿Por qué sufre un cambio Demetrio Sumayacta?
Estamos esperando. Son expulsados. Claro, él es uno de los que sale hacia Yanayawi, ¿no? Yanayawi, que es el lugar agreste que tienen que ir a la puna. Sí, pues se ve menos entusiasta, más triste, más melancólico de lo que él era en las fiestas. Claro, Fernando, es una transformación. Yo pienso que el personaje más típico de la transformación para mí es Benito Castro, ¿no? Claro, hasta que muere, claro, exacto, eso es lo que queríamos llegar, ¿no? Llega la depresión. Benito Castro también, para mí, porque al principio es un personaje muy con ganas de aprender, conocer y luego al final se convierte en un líder, ¿no? Se transforma bastante, aprende mucho, ¿no? Bien, vamos ahora con el tema del espacio. En la novela encontramos lo típicamente vinculado con el regionalismo, que es el ámbito rural. Las novelas regionalistas y el indigenismo peruano entra en este rubro. Se ambientan normalmente en el ámbito rural, ¿ok? Y lo hacen normalmente para contraponer el ámbito rural con el ámbito urbano, que es más ordenado, que es más civilizado. En el caso del mundo sancho y ajeno, no existe esta contraposición entre el campo y la ciudad tan notorio. Lo que más se expresa es el conflicto social dentro de la zona rural, ¿no es cierto? Más encontramos una diferencia entre la comunidad, es un espacio, es un pueblo rodeado de terrenos de cultivo y de pastizales, ¿ya? A ver, Fernando me pregunta, no, no se idealiza a Fernando al campesino, se le presenta de una manera realista. No, tampoco, porque cuando hablan de la comunidad queda como un lugar de armonía, pero a partir de parámetros realistas de visión, o sea, no se ve que es una belleza, todo eso del halagar a la comunidad queda tácito, se es objetivo en la descripción, ¿no? Eso nos demuestra un realismo. Bien, recordemos entonces que la comunidad es un espacio es una zona rural conformado por un pueblo, un centro poblado y rodeado de terrenos de cultivo y de pastos, ¿no? Pastizales. Hay armonía y vida plena y digna. En cambio, en el mundo exterior, que sería pues la hacienda de Humay, Muncha, eh, Yanañahui también, porque es un espacio agreste, aunque luego se convierte en la comunidad cuando tienen que mudarse, está vinculado a la explotación, a la minería, la cauchería y el trabajo en las haciendas. Se cuestionan los espacios de llamada civilización, justicia y modernización, porque cuando hablamos de Rumi, que es una comunidad, es algo tradicional, antiguo, casi proveniente de la época incaica, ¿no es cierto? Y a pesar de ello es muy conveniente y justo. En cambio, la hacienda es considerada pues un signo de progreso económico, pero es injusta, es poco equitativa. ¿Ok? Eso es lo que queremos destacar. A ver, la evolución del espacio de Rumi. El espacio se ve de esta manera. Primero tenemos la posesión, poseer las tierras en un estado de armonía y bienestar. Es cuando Rumi tiene sus tierras con las que centenares de años ha contado. Luego el despojo, por la clase dirigente interesada en conservar su poder económico, o sea, los hacendados. Al final, la comunidad Rumi desaparece. ¿Por qué? Porque las mandan a Yanañahui, que es un lugar agreste, que si bien trabajar con el apoyo de Benito Castro, al final la comunidad desaparece aniquilada y el espacio va a quedar pues ahora sin dueños, ¿no? Porque ya no va a haber comunidad. Álvaro Amenábar se la va a adueñar judicialmente. Muy bien. Hasta esta parte vino todo lo anterior, porque después esto ya vienen bueno, tipos de momentos rural y después esto ya vienen las preguntitas y eso no, todavía no les muestro ya. Quiero resolverlas con ustedes algunas preguntas. Tipo de espacio. A ver, hasta esta parte de alguna pregunta.
mientras explicamos. Espacio cerrado, tenemos las haciendas como Humay, en los ambientes en que se realiza la minería y la cauchería. Tenemos los abiertos, que son espacios vinculados a la comunidad de rumiantes del desalojo. Y los rurales, ¿no? La novela es fundamentalmente rural, tanto Humay, que es una hacienda, como Rumi, que es un pueblito, se consideran rurales porque están rodeados de campos de cultivo, zonas de explotación de ganadera y agrícola, ¿no? Correa Zavala. Ese personaje no me acuerdo bien. Si me dices cuál es su rol, ahí me acuerdo y te ayudo. Es cierto, ¿no? En esta novela, como novela importante y amplia que es, tendrá pues unos 100 personajes, ¿no? Recordarse todos es complicado. Y Fernando, solamente tú participas, ¿no? Está muy bien, pero los demás no participan nada, parecía que no hubieran leído. Está sospechoso, ¿no? A ver, hazme recordar, Correa Zavala es el que ayuda a Maki cuando está en prisión, la está brindando, o es el abogado joven que los ayuda con Benito Castro cuando están en el segundo juicio. Creo que es Correa Zavala es el que le ayudaba a Rosendo Maki cuando estaba en prisión, ¿no? Ya. No me acuerdo de él, solamente me acuerdo que apoyaba al anciano, que era buena persona, pero después que muere Maki ya no se habla de él, ¿no? Como que ya no tenía quien defender y ahí quedó, ¿no? No se sabe si le va bien o mal, como que no sé, no te explican qué sucede al final con él. Como que se acorta. Depende de la edición que tengas, ¿ah? Hay ediciones que los cortan al final y ponen el último capítulo de frente, desde la muerte de Maki se pasan de frente a la muerte, y esas ediciones tienen 100 páginas, ¿no? Esa edición no sirve. Ya, se acorta, se hace más rápido, digamos. Te da menos detalles. Ah, ya, ok. Ya, no hay problema. A ver, por favor, estoy viendo que muchos, con excepciones, no están participando. Tal vez sea porque no están muy seguros la novela, no la han leído bien, o la han leído muy apurados, o no la han acabado. Entonces, quiero que participen ahora intensivamente en las preguntas. Y aunque sean las preguntas, vamos a hacerlo con atención, pues ya. Ya voy a abrir mi archivo. Ya, yo voy a preguntar, por favor, y participen masivamente en la encuesta de la pregunta, ¿ya? Solo es marcar A, B, C, D, nada más. ¿Ok? Listo. Entonces voy a poner la encuesta para la primera pregunta. Ya, pero todavía no marquen, pues espérense. Ya, voy a leer. Marca la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado sobre la novela de Mundo Sánchez Ajeno. Es el protagonista de la novela, no solo porque es el personaje que tiene mayor presencia a lo largo de la historia, porque interviene en casi todas las acciones, sino además porque, a ver qué han marcado ustedes ahí. Está fácil, creo, la pregunta, ¿no? En la pregunta 1 marcamos. Tenemos 26 alumnos, por favor. Deben participar los 26. Todos. A ver, Valeria, Oriana, Matías, Luciana, Juan José, Jennifer, Javier, Jean-Pierre, Félix, Diana, Denilson, Claudia, Brisette, Ariana, dos Arianas, ¿no? Y Alexander Whisky Pérez. Participen, pues. ¿Qué están esperando? Vamos todos. Yo no voy a dar la clave hasta que todos participen, ¿ah? ¿Y está? Todavía faltan la mitad, falta la mitad. Todos. Falta la mitad de alumnos, por favor, participen. ¿Qué pasó? Andrea me está preguntando. Bueno, Andrea, es muy largo de explicar. Cuando tenía tu edad, me interesaba hacer algo con las letras y me gustaba mucho leer. Y pensé en estudiar historia,
o literatura, pero básicamente literatura me ha dado la opción también de crear y historia no. Aunque fue un grave error porque en literatura también creas, pero en historia también puedes crear investigación. Así que siempre digo que soy un historiador frustrado y un literato que le gusta la cultura y que me gusta también literatura, pero tal vez historia un poco más incluso. Y es mucho más largo de explicar en realidad, no te cuento a grandes rasgos. Sigamos, a ver quién falta. Falta todavía un falón, creo. Y ahí nomás. Miren, han votado un poco más de la mitad de alumnos, ya pues jóvenes, tienen que votar todos. Y sí, la opción es la C, correcto. En eso sí, no les voy a decir que estuvo mal, estuvo muy bien la respuesta. Ahora vamos con la segunda pregunta y quiero que todos contesten. El que no conteste, voy a leer la pregunta. Nitro Castro es a Rumi con ideas de mejora de la calidad de la vida de la población. Más adelante debe afrontar una situación difícil que alimenta la China. Esto pasa de un nuevo juicio. La situación superante por la población indígena. Debe actuar como ¿qué opinas? Vamos ahí. Vamos con el tema de los personajes, ¿no? A ver, ¿qué más han dicho? Andrea me dice, nunca es tarde. Wow, Andrea, tu reto sí, porque ser historiador implica manejar una teoría que demora mínimo un par de años en realizarse académicamente hablando. Y no me siento capaz ya de eso. Lo que estoy haciendo es dedicarme a lo que me gusta. Y la historia es un tema que me encanta. Ya para investigar la historia, lo voy a decir. Javier Quito dice, ¿qué pasó? A ver, están participando todos, ¿no? A ver, quiero ver. Estamos en la mitad prácticamente. No, Matías, Juan José, Joseph, Jennifer, Javier, Jean-Pierre, Félix, Denilson, Brisette, Ariana, Lizarde, todos que marcaron, a ver. Falta todavía que participen como 11 alumnos. A ver, Ricardo me dice, ser historiador. Estudiar conocer las corrientes de la historiografía y también conocer el método de trabajo del historiador, que maneja muchas fuentes. El historiador es pura fuente nomás, ¿no? Eso sí. Sí, Andrea, lo hice un poco en mi tesis de maestría, pero un poco nomás. No creas, Andrea, cualquier carrera es igual, cualquier carrera hay mucha info. Medicina, derecho, historia, cualquier carrera. La cosa es que te guste mucho y seas el mejor. Cuando eres el mejor en una carrera, pase lo que pase, te va a ir bien. En cambio, si tienes una carrera por la plata y no te gusta, no vas a disfrutar. Y a veces ni ganas plata, peor todavía. Ah, novela histórica. Sí, he escrito un cuento histórico y gané una mención honrosa con eso justo. A ver, ¿cómo van? Nada, se han quedado estancados, jóvenes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, jóvenes? Están muy estancados. No ha respondido más que la mitad. A ver, la respuesta es dedo. Se han equivocado ahí, ¿no? A ver, en la pregunta 2. Miren, debido a que Benito Castro asume una serie de actitudes buscando el bienestar de la comunidad, su participación es determinante en el desenlace. Es por ello que podemos afirmar que es un personaje principal. Yo les dije que podía ser considerado un secundario o un principal. Dependía, ¿no? Dependía. Además, bueno, creo que ahí fallaron, ¿ah? Fallaron mucho. Vamos con la 3. A ver, con la 3. ¿Dónde estaba? Con la 3, a ver. En la novela El mundo es ancho y ajeno, el personaje Roque Iñiguez, abogado del hacendado Álvaro Amenábar, es un personaje porque, y de ese modo se convierte en una pieza clave en la corrupción. A ver, o sea, ¿qué tipo de personaje acá? Nos están preguntando
¿Qué tipo de personaje es, no es cierto? A él lo matan de una pedrada en la cabeza, ¿verdad? Ah, dinámico. Podría ser. A ver, déjame ver lo que puso Andrea. Dinámico. Sí, pero no decide traicionar a los comuneros de Rumi, ¿no? Ahí fallaste. Ah, no, perdón, me estoy confundiendo. Estoy en la 2 es, ¿no? Ya. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que no se resalta el hecho de que vuelva, ¿no? Sino se resalta el hecho de que lidera, se convierte en alguien principal. En la 3, ¿cómo van? ¿Complejo? Claro, porque demuestra facetas. Ya, ¿cómo van en la votación? Ah, está parejo, ¿ah? A ver, otra vez, de 24 alumnos solamente han votado 10, o 14, perdón. Entonces, muy poco. A ver, la opción en la 3. Álvaro Amenábar es un personaje, perdón, Roque Iñiguez es un personaje secundario, pues contribuye a la realización de los objetivos de un personaje principal, que sería Álvaro Amenábar, ¿no? Álvaro Amenábar, les dije que es un personaje secundario porque se opone a Maki, o también podría ser principal. Y bueno, al igual que Maki, aparece en toda la novela. A pesar de que es un personaje simple y aparentemente estático, es un personaje principal, ¿no? Así que en la 3 es la C, y hubo un pequeño porcentaje que lo hizo bien. A ver, sí, son tres clasificaciones. Que en la 2 la C. A ver, vamos a... Ah, ya. Lo que pasa en la pregunta número 2 es que no se está hablando de sus facetas o de su falta de facilidad para decirlo. Se está enfocando mucho su rol importante que adquiere en la novela. Por eso se le considera principal, ¿no? O sea, no deberías decir, es ambigua la pregunta porque puede ser complejo principal, sino que en el enunciado te aclaran que lo que les interesa es la faceta como protagonista, ¿no? En ese caso es principal, no su calidad de persona compleja o persona que tiene varias facetas, ¿no? Por eso es que es la D en la 2. Bien, entonces ya dijimos 3 que es la C. Vamos con la 4. En la 4 hay un fragmento con verdadero y falso. A ver, voy a colocar ahí la encuesta. ¿Qué dice? Fernando me pregunta, sí, algunos aspectos, Fernando, se aplican al cine también. Ya está, vamos con la pregunta 4. ¿Era esa una extraña procesión, silenciosa y apesadumbrada, en que los fieles volvían vez tras vez la cabeza para mirar el caserío amado? Las casas parecían invitarlos a regresar. Todo llamaba al comunero, los rastrojos de las chacras de trigo y maíz, y el cerro Peay y los potreros, y la sequía que llevaba el agua, y los caminos solos y la plaza ancha, y la sombra de los eucaliptos. ¿Quién no tenía un recuerdo? Muchos recuerdos queridos que correspondían también a un lugar, a aquella pirca, a esta pared, a ese herbazal, a aquel tronco. La vida entera se dio allí con la amplitud y la profundidad de la tierra, y con la tierra se quedaba el pasado, porque la vida del hombre no es independiente de la tierra, y había que buscar en otra alta y arisca la nueva vida. A ver, tenemos aquí 4 enunciados sobre la representación del espacio en el fragmento. Entonces vamos con la parte de espacio, la teoría del espacio. ¿Qué marcamos entonces en la pregunta número 4, jóvenes? A ver, por favor. Andrés Salvatierra dice la complejidad. Ya. A ver, pueden ir marcando en la 4.
Me han pedido que explique la complejidad otra vez. Miren, en la complejidad el personaje es simple cuando no expone más que una sola faceta, una sola manera de ser en el transcurso de la obra. A pesar de que el personaje sea incidental, protagonista secundario, da igual. Tiene que solamente mostrar una faceta. En cambio, es complejo cuando presenta varios aspectos de su personalidad, cuando tiene varias maneras de comportarse en situaciones diferentes. Y normalmente es un personaje impredecible, que es difícil de decir cómo va a actuar porque se adecua a cada forma, no se mantiene siempre igual. No hay gente que siempre ante cualquier problema en su vida hace berrinche nomás. En cambio, otros se ponen líderes, otros se ponen críticos y cambian. Por ejemplo, hay gente que yo conozco que en su trabajo es muy estricto, hasta inclusive un poco malvado y cruel, pero en su hogar es una persona muy sensible, muy sencilla con su familia, los quiere mucho a sus hijos, o sea que tiene facetas, ¿no? Ese es un personaje complejo. Muy bien, ¿cómo van aquí? A ver, estamos en la pregunta 4. ¿Y cuál es la opción? A ver, la A, la B, la C o la D. ¿Qué enunciados son correctos, qué enunciados no? Bien, estamos en 24 alumnos más o menos y han votado hasta ahora 11. Falta la mitad del salón, literalmente. A ver, alumno 1971, Ariana Lizarbe, Briset Zulema, Claudia, Denilson, Jennifer, Luciana Más, Oriana Piero, Valeria Salmón. Voten de una vez. ¿Qué están esperando? Ya, voten. En la pregunta 4 estamos. Ajá. Está bastante peleada esta votación. Y ya bueno, ya casi faltan pocos, ¿ah? Briset, falta de Nilsson, falta Jennifer, falta Matías, Oriana, Piero Valentino, voten por favor. Área B o C. Ajá. Ya creo que es suficiente, ¿ah? Ya votaron casi todos. Faltan 6 alumnos que no sé qué están haciendo. ¿Cuál es la clave en la cual? A, árbol, ¿ya? ¿Por qué? A ver, procedo a explicar. En el fragmento se describe el desplazamiento de Rumi a Yanañabu, y no es cuando están saliendo de la comunidad, eso es verdadero entonces, en el que nos muestran los comuneros apenados, tristes, ante la naturaleza armónica que abandonan, ¿no? Eso es falso entonces, el enunciado 2. Además, constituye la segunda etapa de la evolución del espacio, el desalojo, ¿no? La segunda etapa cuando lo desaloja, antes de la desaparición. Y no se hace énfasis en la descripción urbana, sino rural. Se habla mucho de las chacras y los terrenos de cultivo, los campos. Así que los enunciados correctos son la respuesta es la A. Muy bien. Vamos con la pregunta 5. Con la pregunta 5. En el siguiente fragmento revela el mundo ancho y ajeno. Características espaciales destacan. A ver. En las faldas del cerro, los surcos son largos y anchos y huelen a bien, porque huelen a tierra. La celda no huele a tierra, huele a barro podrido, a sudor, a orines, a desgracia. El suelo está tumefacto y yerto. Ese olor lo atormenta como los hinchazones de su cuerpo. Tal vez el cuerpo de Rosendo Maki es también como un suelo profanado. Le duele mucho, dándole un padecimiento que le oprime el pecho. Si pudiera llorar, pero no puede llorar, pues dentro se le ha secado, como a los troncos viejos, el corazón. Bien, ¿qué marcamos aquí? A ver, vamos a dejar la encuesta. Va, estamos con la pregunta número 5. ¿Cuáles son los enunciados correctos y cuáles los incorrectos? Por favor, participen. Todos deben participar.
ver. Han votado recién la mitad del salón. ¿La otra mitad qué está haciendo? A ver, pregunta 5. Pregunta 5. A ver, Piero, no está dando Piero, Matías, Jennifer, Félix André, Facundo de Nilsson, Brisette. ¿Qué pasó? Adriana Estefanía, voten por favor. Ya están votando más. Ahí lo dejamos, ahí va. Bien, entonces la mayoría de los que han votado, que no fueron todos, por cierto, han votado por la opción C, y la opción correcta es B de Brahma, B de Brahma, se equivocaron muchos, ¿ah? A ver, ¿por qué es la B? Vamos a explicar. Primero, no se privilegia la descripción del escenario rural, pues la breve mención a la tierra sirve para lamentar su lejanía. Más bien se expresa un escenario cerrado, que es la cárcel, y luego se expone lo que siente el personaje encerrado ahí, ¿no? Así que la primera es falsa. Segunda, se presenta un espacio opresor y degradante, que es la celda, ¿no es cierto? El espacio de la celda. Tercero, exhibe un contraste en la cárcel. Además, implica otros contrastes abiertos de la miseria, libertad, ¿no? Cuidado con los espacios. Y bueno, la última, destaca la representación del espacio cerrado, porque no hay posibilidad de desplazamiento, ¿no? El espacio cerrado es lo que más destaca y lo que le molesta al personaje protagónico, que es Maki. Y la respuesta en la 5 es la B. Vamos con la número 6. A ver, vamos a poner esta. ¿Qué están preguntando? Fernando Canaza me está preguntando sobre el impacto. Bueno, en Perú no tanto. Obviamente los intelectuales leyeron, pero en Perú no fue tanto la reacción, se conoció en el mundo entero, y esto hizo que el Estado, a partir de la mala imagen que se generó del problema que había, empieza a dar más leyes de protección a la comunidad indígena. Eso sí hubo una consecuencia, ¿no? Pero no generada por Perú mismo, sino a partir de la presión externa, digamos, exterior. Eso sí se dio un poco. Y eso va a evolucionar hasta el pensamiento de Velasco, que cuando toma el poder como un golpe de Estado, hace la reforma. Que ya Belaúnde, en su primer gobierno, había proyectado, no era un proyecto, pero que no se hacía. Faltaba alguien que se ponga los pantalones, ¿verdad? Y se los puso Velasco prácticamente. De ahí viene, ¿no? Más o menos la génesis con la fama de la novela internacionalmente. Ok, ahora vamos con la encuesta por la pregunta número 6. A ver, gozaba viendo el nevado Urpillau, canoso y sabio como un antiguo Amauta. El arisco y violento Huarca, guerrero en perenne lucha con la niebla y el viento. El aristado Willock, en el cual un indio dormía eternamente de cara al cielo. El agazapado Puma, justamente dispuesto como un león americano en trance de dar el salto. El rechoncho Zuni, de hábitos pacíficos y un poco a disgusto entre sus vecinos. El eglógico Mamay, que prefería prodigarse en faldas coloreadas de múltiples embríos y apenas se asomara una arista de piedra para atisbar las lejanías. Y ese, y este, y ese, y aquel, y es otro. El indio Rosendo los animaba de todas las formas e intenciones imaginables y se dejaba estar mucho tiempo mirándolos. En el fondo de sí mismo creía que los Andes conocían el emocionante secreto de la vida. A ver, acá se habla de los cerros, ¿no? Como si fueran personas. Marque la alternativa que contiene el enunciado correcto respecto al fragmento. La pregunta 6 está muy bonita. ¿Qué vamos a marcar en la 6 entonces? Marcamos. En la 6, a ver. A ver, Fernando me pregunta. Bueno, Fernando, la calidad de vida, tal vez un poco porque hubo leyes que protegían a la comunidad, pero tras la reforma agraria, que fue décadas después nomás, hay mucho debate, ¿no? Ahí sí no te podría decir, en opinión de muchos fue malo, ¿no? Porque no mejoró la condición económica de la gente pobre, solamente que tenían chacras, pero no podían, o terrenos de cultivo, que no podían explotar convenientemente por una falta de capacitación. Es un tema que el profesor de Historia del Perú te puede dar más detalle, ¿no? A ver, ¿cómo van ahí? En la pregunta número 6, a ver, ¿destaca el valor del entorno geográfico para el hombre de la comunidad? Rosendo Maki observa con nostalgia la pérdida de las tierras comunales. ¿Las montañas predicen el destino trágico del alcalde de la comunidad? ¿O el paisaje se constituye en un personaje dentro de la historia de la novela? A ver qué marcado.
a los 50. Sí, porque hubo protección a ellos un poco más en las leyes, ¿no? Por ese motivo. Ya, hay una, bueno, siempre están participando la mitad del salón, la otra mitad no participa. A ver, voy a llamar la atención a los alumnos. Sergio Reyes no está participando, Piero tampoco, Matías tampoco, Juan José tampoco, Jennifer tampoco, Javier tampoco, Félix tampoco, Denise, ni Brisette, ni Adriana Estefanía, Bravo, Rueda, Oliva. Bravo de Rueda, Oliva, por favor participen, vamos, no se queden. Estamos en la pregunta número 6. Ahí está. Por favor, participen. Faltan todavía unos 8 alumnos que no han participado. Nadie. A ver. Ya. El paisaje se constituye en un personaje. Bueno, esta situación puede ocurrir, ¿no? En ciertas novelas, cuando el personaje tiene un protagonismo al ser un elemento clave. Hay una novela famosa en la que el paisaje, bueno, varias novelas, por ejemplo, María de Jorge Isaacs, el paisaje es muy importante. También en la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, el paisaje es casi como un personaje, ¿no? Porque tiene un rol protagónico. Pero en esta novela que estamos leyendo, El mundo es ancho y ajeno, eso no se ve mucho, ¿ah? Así que yo lo descartaría la D. Bien, no tenemos mucho tiempo, ahí va el resultado, han votado casi todos, ¿ah? Han votado casi todos, pero no todos, obvio. Y la clave está bien, es árbol, ¿ya? Árbol, así que han marcado bien, ese pequeño, un 53% ha marcado bien, es árbol, ¿ya? Vamos con las 7 ahora. Estamos ya para acabar y justo nos quedan unos minutos de clase, creo que nos va a alcanzar el tiempo para todas. A ver, vamos con la número 7. Era hermoso de ver el cromo jocoso del caserío y era más hermoso vivir en él. ¿Sabe algo la civilización? Ella, desde luego, puede afirmar o negar la excelencia de esa vida. Los seres que se habían dado a la tarea de existir allí existían desde hacía siglos, que la felicidad nace de la justicia y que la justicia nace del bien de todos. Así lo había establecido el tiempo, la fuerza de la tradición, la voluntad de los hombres y el seguro don de la tierra. Los comuneros de Rumi estaban contentos de su vida. ¿Cuál es el sentido que expresa la mención de los espacios dentro del fragmento citado de la novela? A ver, en la pregunta 7, ¿qué hemos marcado, jóvenes? Por favor. La 7. Estamos en la pregunta 7 todos. Por favor, síganme. Uh-huh. Bien, la 7, por favor. Están votando recién 8 alumnos de los 24. Y ahora van 9. Van 10 recién. Por favor, todos. Lean la pregunta, no les voy a apurar. Bien, llevamos un poco más de la mitad del alumnado, pero lamentablemente no hay mucho tiempo. Y resultados, a ver, efectivamente la C es la clave, ¿ya? La han hecho bien ahí hasta la C. Vamos con el último, vamos con la última, lo hacemos rapidito porque no hay más tiempo, ¿ah? Se acabó el tiempo ya casi. A ver, la última. De acuerdo con el siguiente fragmento, marca la alternativa. El viejo Chauqui había dicho además, cada día, para pena del indio, hay menos comunidades. Yo he visto desaparecer a muchas arrebatadas por los gamonales. Se justifican en la ley y el derecho. La ley y el derecho. ¿Qué sabemos de eso? Cuando no hacen dado, habla de derecho. Es que algo está torcido. Y si existe ley, es solo la que sirve para fregarnos. Bien, la defensa de las tierras contra los gamonales debe ser con el apoyo de la ley.
¿La justicia es un bien que los indígenas practican dentro de su comunidad? Me refiero al fragmento, no se confundan cuando hay un enunciado que es correcto, pero no con el fragmento, ¿ya? ¿Los pobladores deben rebelarse para defender sus tierras? ¿O los hacendados abusan de la ley para apropiarse de las tierras comunales? ¿Cuál es la opción en la 8, por favor? La 8, a ver, nos queda poco tiempo. Está marcando, muy bien. Bien. En la encuesta ya ha votado más de la mitad del salón, ahí lo dejamos. Y es correcto, acá sí la han hecho bien casi todos, la D es clave. Vamos con las claves finales. Ahí está. ¿Ya? Son las claves para, por si acaso alguien no apuntó a tiempo. ¿Listo? Entonces estamos ya en la parte final de la clase. Como ven, esta clase tenemos que tenerla muy práctica para que ustedes se acostumbren a resolver estas preguntas. Espero que hayamos aprovechado al máximo las preguntas, ¿eh? Voy con la encuesta docente ya para terminar la clase. Listo, ahí está la encuesta docente. Por favor, todos marquen la encuesta docente. Ya está. Bien, ¿cómo van con la encuesta? Falta que voten, bueno, siempre faltan, ¿no? Que voten varios. En este caso falta que voten todavía unos 8. A ver, voten todos, por favor, la encuesta para cerrar la clase. Bien. Por favor, los que todavía no terminan de leer la novela, no demoren más. Todavía en la próxima clase vamos a tratar la novela, así que sería conveniente, como vamos a hablar del tema del narrador, el tiempo, que son temas más teóricos, es muy bueno que terminen de leer todo, pues, para que entiendan perfectamente la clase. ¿Listo? Yo procedo a retirarme. Hasta luego, jóvenes.